Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Si no le son suficientes, tiene 2 minutos adicionales para que pueda concluir. Pasados los 7 minutos, entonces pasamos a la ronda de preguntas que harán los honorables miembros del Consejo de la Magistratura. El tiempo comienza a correr. Usted puede hacer uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente, y buenas tardes también a los demás miembros del Consejo. Mi nombre es Miguel Aníbal Valera Montero. Soy abogado en ejercicio, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 99, con una maestría en la Universidad de Houston, bajo el auspicio del programa de la beca Fulbright. Y antes de proseguir, quería también primero darle las gracias por haberme incluido en la lista de preseleccionados, de darme la oportunidad de estar aquí presentes, y también agradecer a las instituciones que propusieron mi candidatura: el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quien colaboro bastante a partir de haberme recibido de licenciado en Derecho. ¿Cómo yo llego a relacionarme con el derecho constitucional? Bueno, eso inicia en la carrera de Derecho en Lucamaima. Mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, supo inculcarnos una pasión, principalmente por lo que era el control concentrado de la constitucionalidad, que de hecho pasó a ser mi tesis de grado y que posteriormente fue publicada en el 2001 por la Fundación Hipólito Herrera Villini, dirigida en aquel entonces por el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, a quien lamentablemente perdimos recientemente. A partir de ese momento procedí a trabajar producir varios artículos y libros relacionados al derecho constitucional, a trabajar con universidades como la Pucamaima, tanto en Santo Domingo y Santiago, impartiendo clases de introducción al derecho y clases en la maestría de Derecho Constitucional, iniciando en la que se fundó en el 2008 en conjunto con la Universidad Castilla-La Mancha, y también en programas de Derecho Constitucional, de Maestría de Derecho Constitucional actuales. Reitero mi agradecimiento y quedo a disposición de las preguntas que tengan a bien realizarme. Gracias. Pregunta. Magistrado Franco. Buenas tardes nuevamente, don Miguel Valera. Usted, a pesar de sus 41 años de edad, es uno de los jóvenes más talentosos que tiene el derecho constitucional dominicano. Me gustaría, esta pregunta le podría resultar familiar, pero me gustaría que de todo modo usted la desarrolle. ¿Qué es para usted cosa juzgada constitucionalmente hablando, y en cuáles circunstancias podría el Tribunal Constitucional variar un precedente de la Suprema Corte de Justicia desde antes del año 2010, adoptado por esta Suprema Corte de Justicia? Bien, usted se refiere, si no me equivoco, a la aplicación del artículo 277, entre otras cosas. Cuando hablamos de cosa juzgada, más que cosa juzgada, en este caso sería precedente constitucional, las características del precedente constitucional del Tribunal Constitucional tienen en específico la particularidad de ser irrevocables y de ser vinculantes a todos los poderes públicos y a todas las personas. Ahora bien, la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional al artículo 277, y es mi humilde opinión, yo no estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? El artículo 277 se refiere a que no pueden ser revisadas las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia en condición de Tribunal Constitucional o en materia de control de acción directa de constitucionalidad previa a la Constitución de 2010.
Como todos conocemos, la Suprema Corte de Justicia, a partir de la reforma del 94 hasta el 2010, tenía la facultad de conocer de la acción directa de inconstitucionalidad prácticamente en condiciones de tribunal constitucional, aunque no se llamara en aquel momento de esa manera. El Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, puede variar criterios que fueron tomados por la Suprema Corte de Justicia en una sentencia mediante acción directa anterior al 2010. Lo que yo entiendo, y es mi opinión, se insertó ese artículo para evitar que a través del nuevo recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, algunas personas empezaran a atacar ese tipo de decisiones de la Suprema Corte de Justicia anteriores al 2010, que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que es por donde empieza el artículo. Decisiones de la Suprema Corte de Justicia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y hace particular énfasis en las tomadas mediante el control directo de constitucionalidad. Pero eso no quiere decir que una ley que haya sido declarada conforme a la Constitución por una decisión de esa Suprema Corte de Justicia no pueda ser revisada nuevamente por el Tribunal Constitucional, siempre y cuando se traten de argumentos distintos a los utilizados para declararla constitucional por la Suprema Corte de Justicia, o se trate de un cambio de criterio en posición del Tribunal Constitucional, porque de otra manera vamos a estar admitiendo que las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia, o los criterios adoptados por esas decisiones, mejor dicho, tomadas antes de la Constitución del 2010, tienen todavía más peso o una suprarrigidez por encima de aquellas que esté tomando el Tribunal Constitucional a partir de la reforma constitucional de 2010. Es para concluir la idea. ¿No considera usted que eso sería un peligro a la seguridad jurídica? No necesariamente, porque si considero que es un peligro a la seguridad jurídica, tendría que considerar que es un peligro a la seguridad jurídica que el Tribunal Constitucional varíe sus criterios. Bajo las mismas condiciones que el Tribunal Constitucional varía sus criterios, podría estar en capacidad de variar criterios tomados previos a la Constitución de 2010. Constitucionalmente, el Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer de los conflictos de competencia entre poderes y órganos del Estado. ¿Sí o no? Correcto. ¿En qué caso no lo conoce el Tribunal Constitucional? ¿En qué caso? ¿En qué casos no conoce el Tribunal Constitucional los conflictos de competencia entre órganos y poderes del Estado? Mire, el Tribunal Constitucional conoce de conflictos positivos y negativos, siempre y cuando sea de atribuciones establecidas en la Constitución para esos poderes, siempre y cuando sea iniciados por el titular de esos poderes, y siempre que ese titular esté debidamente acreditado. El tribunal también ha hecho una excepción, que es el caso de los conflictos de competencias atípicos, que es cuando se defiende indirectamente la competencia de otro poder, como por ejemplo, si tenemos tres órganos, órgano A, órgano B, órgano C, donde el órgano C se está atribuyendo la facultad de revisar las decisiones del órgano A, facultad que corresponde al órgano C, al órgano B, el órgano A puede iniciar un proceso de una acción de conflicto de competencia, indicando que no es ese su superior jerárquico, sino el órgano B, al que corresponde al que corresponde reivindicar esa competencia. Fuera de esos escenarios, el tribunal no conoce conflicto. Pero específicamente, ¿cuándo no lo conoce el Tribunal Constitucional los conflictos de competencia? ¿Cuándo no lo conoce el Tribunal Constitucional?
fuera de esos casos? Estrictamente cuando la ley o la Constitución prevé que es otro órgano el competente. Fuera eso, nada más. La ley prevé que lo conoce otra jurisdicción. Ya no lo conoce el Tribunal Constitucional. Punto. Gracias. Senador Paliza. Muy buenas tardes, licenciado Valera. Buenas tardes. En el ejercicio de su profesión, dentro de la práctica privada, y quizás vinculado al mundo al cual voy a hacer referencia, esta pregunta lo he hecho antes, pero no necesariamente con el grado de satisfacción que a mí me agradaría. Vivimos en un estado, una isla, un estado archipelágico, archipiélago, ¿verdad? Y que vive el turismo. ¿Cómo conciliar los derechos que otorga el artículo 15 de la Constitución en relación al libre acceso a las playas? Esto así con el hecho de que el ciudadano, el dominicano, tiene derecho a ellas, pero también el inversionista privado. Y esto todo vinculado a la historia jurídica del país, en donde en oportunidad las leyes de registro inmobiliario han permitido hasta registrar propiedad hasta con 5 metros o a 5 metros de la pleamar. ¿Cómo socializar o cómo un posible juez del Tribunal Constitucional socializar o armonizar los derechos que pueden vincularse a una relación como esa en un país tan particular como el nuestro? Mediante una ponderación de derechos fundamentales, el de acceso y el de derecho a la propiedad privada, porque ese es el mismo mandato de la Constitución y el Tribunal Constitucional ya ha dicho que el único requisito para que usted no le dé acceso a la playa a una persona es que se establezcan restricciones irrazonables. Mientras sean restricciones razonables, se pueden establecer. Magistrado procurador. Gracias, señor presidente. Licenciado Valera, el artículo 47 de la Constitución establece la libertad de asociación y pidiéndole que no llegue a una conclusión para el caso de que si fuese elegido no comprometa una opinión, pero sí me gustaría escuchar su análisis respecto a diferentes sentencias, pronunciamientos que se han hecho respecto a la libertad de asociación en el siguiente sentido. A pesar de que la libertad de asociación está establecida en ese artículo como un derecho, es decir, se ejerce o no se ejerce según la voluntad del ciudadano, hay normas, hay leyes que te contemplan y te exigen la asociación en distintos gremios, por ejemplo, colegio de abogados, notarios y otros. ¿Cuál sería su valoración? Y si entra en contradicción con la Constitución una normativa de esa especie que te obligue a tú asociarte a un gremio cuando la Constitución, en su artículo 47, te da la libertad. Ya esos casos han sido revisados tanto por la Suprema Corte de Justicia en su momento actuando como Tribunal Constitucional en lo relativo a los gremios profesionales y se han encontrado conforme a la Constitución por la necesidad de una regulación y la importancia de las profesiones que son reguladas y la necesidad de que los miembros de esas profesiones estén sujetos a un régimen disciplinario y a un régimen de actualización por la incidencia en el interés público, como sería, por ejemplo, el caso de los abogados y los notarios. El ejercicio del abogado no se limita sencillamente a prestar servicio a sus clientes, sino que en la medida que el abogado participa de procesos litigiosos de asistencia en los tribunales, pues ayuda al desarrollo del derecho y a sentar jurisprudencia y al avance de lo que es el estudio y la aplicación de las leyes en el país. Gracias. Buenas tardes, señor Miguel Valera Montero. Buenas tardes. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste la técnica de distinción en materia de precedente constitucional y qué ha establecido el Tribunal Constitucional con relación a la técnica de distinción? Bien,
La técnica de distinción, o el distinguishing, es una técnica que utiliza el Tribunal Constitucional a los fines de apartarse de un precedente preestablecido sin la necesidad de revocar ese precedente. Eso solamente tiene uso en situaciones muy excepcionales y es cuando existen situaciones de hecho que pueden usted válidamente diferenciar o realizar una excepción al precedente preestablecido. ¿Por qué digo excepcional? Porque parte de mantener el precedente es mantener el principio de seguridad jurídica de la expectativa de las personas que van a la justicia de esperar un resultado determinado. Cuando usted varía un precedente sin justificación o si lo varía así sea con justificaciones en periodo de tiempos muy cortos, usted está rompiendo lo que es la seguridad jurídica. El distinguishing solamente está estableciendo una excepción que debe estar bien marcada y bien justificada a ese precedente preestablecido. Muchas gracias. Licenciado, gracias por su comparecencia. Mucha Gracias a suerte. ustedes.